proclamando su poder. Para Él no hay nada imposible. Ya no quejándonos, ya no diciendo, ay Señor, pero mira que no. Tiempo de decir, tú eres el poderoso Rey de las naciones. Tiempo de que la iglesia pueda rugir. La mayoría de las alabanzas ha hablado de rugir, rugir, rugir. Y el Señor me decía, tienen que rugir este tiempo. Es tiempo de rugir de la iglesia, de proclamar su nombre y su señorío. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Vamos a orar para empezar la palabra. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos regalas, Señor. Gracias, Señor, porque, Padre, sobre tus alas estamos cubiertos, Señor. Aún en medio de todo lo que aconteciera, Señor, en este tiempo, Señor, tú nos guardas, nos proteges, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, gracias porque hemos podido alabarte, adorarte, Señor. Y gracias, Señor, gracias porque solo es tu gracia, tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú das la palabra, el alimento, Señor. Nunca haces faltar, Padre. Eres misericordioso, Señor, y eres bueno, Señor. Bueno eres, Padre. Te alabamos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Habla tú, Señor, lo que tengas que hablar, Señor. Tal vez no soy, Señor, la mejor, Señor, la escogida, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Pero tú pon, Señor, en mí, Señor, las palabras para poder hablar, Señor. Que haya un temor santo, Señor, en poder hablar de ti, Señor, de lo que tú tienes en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Padre amado. Amén. Amén. Y también cantábamos en este tiempo de adoración, el Señor hablaba de su santidad, de ser santos. Y realmente el Señor nos habla en este tiempo de eso. Justo en estos tiempos que estamos viviendo, el Señor nos habla de santidad. Porque su palabra dice, sed santos como yo soy santos. Entonces, en este tiempo se hablaba mucho se ha estado compartiendo sobre el pecado, se ha estado compartiendo mucho. Por favor, ya llegué a la edad de tener lentes de aumento. Pasan los años, ¿no? Ese mismo. Dios en estos tiempos está demandando a su pueblo una vida de santidad y está hablando, nos está exhortando a todos, a sus hijos sobre todo, nos está exhortando. Y todo este tiempo decíamos que el Señor hablaba de un corazón endurecido, hablaba del pecado, hablaba sobre las puertas abiertas, puertas cerradas, todo este tiempo. Pero ¿por qué el Señor está hablando todo eso? Porque el Señor nos está exhortando a vivir una vida de santidad. Una vida de santidad. Y a veces decimos, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir una vida de santidad si pecamos? Porque vivir en santidad es eso, estar todo el tiempo buscando de su palabra, orando. Y decimos, Señor, pero ¿cómo? Si yo estoy pecando. Hoy día he pecado, Señor. Hoy día he pecado. ¿Cómo voy a compartir tu palabra si hoy día he pecado? Pero el Señor también dice que no nos condenemos, porque mientras estemos en esta tierra, vamos a pecar, sí, pero ya no va a ser un estilo de vida el pecar y pecar. Ya no, ¿por qué? Porque tenemos esa salvación, somos justificados, dice la palabra. Amén. Siempre ponemos el ejemplo del pueblo de Israel. Siempre en todas las prédicas normalmente escuchamos eso.
que el pueblo de Israel hizo malo ante los ojos de Dios y hicieron terribles cosas, endurecieron su corazón, pero el Señor siempre les da la oportunidad, les ha dado la oportunidad a ellos para volverse, Señor, se han humillado, han pedido perdón y el Señor siempre los ha perdonado, siempre les ha dado una oportunidad. Leeremos en Jueces, por favor. Jueces 6, del 7 al 9. Dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, porque eran perseguidos por los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Entonces, todo el tiempo el Señor siempre cuando el pueblo de Israel hacía lo malo, siempre el Señor mandaba un profeta para poder exhortar a su pueblo y para que se arrepintieran y se humillaran. En ese tiempo habló justamente al profeta en este tiempo y el Señor a Gedeón siempre en ese tiempo habló a Gedeón para que él vaya, exhorte al pueblo y nuevamente busquen de su santidad el Señor. Y lo mismo sucede en estos tiempos. O sea, no porque el pueblo de Israel en ese tiempo pecaban y todo eso y se volvían. El Señor en este tiempo también nos está exhortando a nosotros para que nos volvamos a Él. Se hablaba también se compartía también la palabra de que a veces el mundo está absorbiendo mucho a la iglesia, que a veces estamos centrados en las cosas del mundo y no estamos centrados en las cosas del Señor. Y el Señor nuevamente nos está llevando una vida de santidad. Nos está exhortando a no mezclarnos con las cosas de este mundo. Si ponemos el ejemplo en este tiempo, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué se está viviendo en esta nación en este tiempo? El famoso carnaval, ¿no? Porque ¿qué quiere decir carnaval? Carne a Baal, sacrificios, idolatría, hechicería y todo eso, ¿no? Y a veces nosotros como iglesia nos mezclamos con las cosas de este mundo. Sutilmente vamos cayendo, porque creo que en la anterior vez escuchamos una canción de la caída es de a poco, de a poco, de a poco. Y a veces de a poco nos vamos introduciendo a las cosas de este mundo. Las costumbres, las tradiciones. ¿Qué tiene de malo? Decimos, ¿no? ¿Qué tiene de malo que mis hijos estén, no sé, pues compartiendo algunas cositas en este tiempo, no sé, va a jugar con globos, no sé, tantas cosas, costumbres que se hacen, ¿no? En esta nación. O la comida, es tradicional un platito de no sé qué en estas fechas, ¿no? ¿No? Entonces, y eso, aunque parezca así, que no tiene importancia, ¿no? Pero sí tiene importancia, porque nos estamos contaminando con las cosas de este mundo. Y la palabra del Señor dice, sed santos como yo soy santo. Lo que tenemos que es buscar la santidad. Pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? El Señor nos manda que busquemos más cosas de Él, más intimidad, más relación. Cuando uno está más en intimidad, no ve las cosas de este mundo, o sea, las pasa así. Pero si tú estás mezclado con estas cosas de este mundo, entonces de por sí te vas a ir absorbiendo
y sutilmente va a ir cayendo uno y va a ir tropezando. Y cuando ya te ves envuelto en un pecado. Porque el enemigo no está ahorita, el enemigo está preocupado por el mundo ahorita. Todas las cosas que se están haciendo, normal. El enemigo está atrás de los hijos de Dios. Está viendo a quién devorar, a quién hacer caer en este tiempo. Eso es lo que busca el enemigo, hacernos caer. Y sutilmente nos vamos cayendo poco a poco, mezclándonos. Y eso es influencia para nuestros hijos. Es para nuestra familia. Estábamos orando que el Señor guarde en este tiempo a nuestras familias. El pueblo se siente en el espíritu, hermanos, se siente en el espíritu que el pueblo está desenfrenado. Está desenfrenado buscando las cosas, todo lo que se ve. Hablamos que todo, yo solamente tomo, voy y comparto con mis amigos una cerveza, unos traguitos, pero no pasa nada. Eso es suficiente. A veces nos excusamos diciendo eso, pero eso atrae una cosa, otra cosa, otra cosa. Y cuando te ves ya envuelto en mil. Y Dios nos está hablando por eso. ¿Saben por qué nos está hablando? Porque Él es bueno. Ahorita en el país de Ucrania, los hermanos cristianos están en túneles, alabando, adorando, pero gloria a Dios que lo están haciendo, pero están ahorita pasando por una prueba fuerte, pero ellos están alabando, adorando al Señor, aún en ese lugar, que tal vez no haya ni comida, no haya tantas cosas, pero ¿saben qué? Gloria a Dios que lo están haciendo. Y ese es un ejemplo y testimonio para nosotros, que estamos cómodos a veces, ¿no? Porque tenemos una congregación para poder reunirnos. Tenemos comida, techo, alimento, y a veces nos quejamos de lo que tenemos. Y Dios está exhortando, nos está exhortando en este tiempo que aprendamos a vivir una vida de santidad. Y Dios nos habla y nos habla. Primera de Pedro 1. Del 15 al 17. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. El Señor nos está hablando. La palabra santo, santidad o santificar, ¿qué quiere decir? Apartado para Dios, ya sabemos, ¿no? Apartado para Dios, cortado, dice, separado, dice la palabra, santo, santidad. Una persona apartada para Dios tiene la bendición de una posición santa delante de Dios. ¿Podemos entender eso? Nosotros somos apartados, tenemos el privilegio de ser santos, porque nuestro Señor es santo. Tenemos una posición en el reino del Señor, pero esa posición hay que cuidarla.
esa posición que Dios nos ha dado de ser santos, hay que cuidarla. Cuando nosotros hemos recibido la salvación, de por sí hemos sido apartados del mundo para el Señor, para nuestro Dios. Hemos sido separados. Ha sido para nosotros un cambio de vida. Cuando realmente ha sido una conversión genuina, ha sido un cambio de vida. Dejamos de ser lo que fuimos antes para volver a tener ese nacimiento. Nueva criatura, dice la palabra. Nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron, todo lo demás pasaron. Ahora somos nuevas criaturas. Pero no por eso nos vamos a condenar en decir que si realmente somos nuevas criaturas, entonces ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué le fallamos a Dios? Decimos. El pecado viene de nuestra naturaleza. Dice la palabra, guarda tu salvación, dice. El guardar la salvación quiere decir que guardes tu santidad. Guardes tu santidad. Que no dejemos que otras cosas nos quite eso, nos quite de esa relación que tenemos con el Señor. A veces en las mujeres que siempre estamos en ese correteo de todo eso del día de la casa y todo eso, estamos afanadas. Hace 2, 3 días igual nos pusimos a charlar y decía, realmente me afané. Quise tomar el control de todo en mi casa. Quise tomar el control de mi familia, de mi trabajo. Quise tomar el control de todo. Me puse en el lugar de Dios. Y me vino un estrés, una tensión. Clarito sentí eso. Pero también clarito sentí y escuché la voz del Espíritu que me sacudió ese rato. Y me dijo eso, que estaba muy afanada, dejando que los afanes, que todo eso ocuparan y que yo sea el centro de todo eso. Y el Señor me sacudió y me dijo, por eso estás así, porque quieres tomar el control de todo. A veces nos sucede en las mujeres eso, queremos tomar el control en nuestro hogar, ponernos en el lugar de Dios y ponernos por encima de nuestros esposos. Realmente creemos que esta palabra del Señor que dice nueva criatura eres, que ya tienes un nuevo nacimiento, ¿realmente lo creemos? Porque a veces nos condenamos de lo que hemos vivido antes y cuando llegamos al Señor seguimos con esa condenación. Pero tenemos que pedir al Espíritu que nos muestre realmente que realmente es cierto lo que el Señor ha hecho. Porque si no lo ha hecho, entonces llamamos mentiroso al Señor. Si realmente tu conversión ha sido genuina, entonces vas a tener el Espíritu dentro de ti, el Espíritu Santo, y Él es el que te va a mostrar. Si realmente estás fallando, entonces Él te va a mostrar. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado en esto, porque estábamos hablando del corazón endurecido. Cuando nuestro corazón está endurecido, no hay nada. No es que no seas salvo, que hayas perdido la salvación, sino que tu corazón esté endurecido a las cosas del Señor. A las cosas del Señor. Durante esta pandemia que ha pasado todo este tiempo que hemos estado viviendo, como que se ha sentido que el corazón de muchos se ha enfriado. Y ese es espiritual. Se ha sentido, se ha notado que que nuestros corazones se han enfriado ante las cosas del Señor. No estoy generalizando por si acaso. No estoy generalizando, pero sí, cuando el Señor te habla,
aún para compartir, Señor te está mostrando a ti primero. No es que yo estoy aquí porque ya lo he alcanzado, porque no, nada. Soy la menos indicada porque soy la que estoy pasando por todo eso y lo estoy hablando por eso. A veces el orgullo nos ciega también. El orgullo nos aparta de esa relación con el Señor. Eso es cierto. El orgullo nos aleja del Señor. Por eso siempre estamos orando y diciendo, Señor, guarda nuestro corazón, porque engañoso es nuestro corazón. Hay orgullo, hay soberbia, hay rebeldía en nuestro corazón. Y a veces no queremos reconocer, y cuando no reconocemos es porque somos orgullosos. Y por eso Dios nos está hablando en este tiempo de una relación de intimidad más, de una vida de santificación, de ser santos. Antes de la santificación viene la justificación. Antes, primero es la justificación, porque Dios nos ha hecho justos. Hebreos 12. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie lo verá. Si no estás viviendo una vida de santidad, tu relación no está cercana del Señor. Entonces quiere decir que estás en otras cosas. Estás en otras cosas que están llenando tu mente, pero no estás en una relación con el Señor. Cuando decimos que Dios es santo, estamos señalando la gran diferencia que sí que existe en él y todas las criaturas. Cuando estábamos cantando la canción de, había una canción que decía que Dios era santo, estamos diciendo que ahí está la diferencia entre él y nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos diciendo que Dios es santo, estamos diciendo que es majestuoso, que es soberano, que es glorioso. La palabra, la Biblia habla, puede hablar, algunas veces dice bendición, repite, no ve, repite, pero en este caso, si buscamos, si vemos en toda la palabra, dice santo, 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 porque Él está diciendo, ahí nos está diciendo que Él es soberano, que es majestuoso, que es glorioso, que no podemos jugar con esa palabra, no podemos jugar con el Señor. Él es digno de ser honrado, alabado y adorado. Y ponemos el ejemplo de Isaías. Isaías vio la santidad de Dios, ¿no? Conocemos ese pasaje. Isaías vio la santidad de Dios y como consecuencia de lo que vio esa santidad, vio su pecaminosidad. Vio que realmente era un hombre pecador delante del Señor. Vio realmente la suciedad que había en él. Y el Espíritu le mostró a él el pecado. Aún para hablar, decía, ¿no? Cuando él hablaba, dice, cuando hablaba. Y el pecado también de su pueblo, le mostró el pecado de su pueblo. Porque él no se consideró en ese tiempo digno de ser llamado por el Señor.
Y así es cuando nos acercamos a veces como Isaías. Cuando el Señor, el Espíritu nos muestra realmente nuestro pecado, nos sentimos así. Pero no podemos quedarnos con eso. Si realmente el Señor nos muestra nuestro pecado, el Espíritu nos muestra, tenemos que ser prontos en reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, humillarnos ante el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos perdona cuando somos así, cuando nos humillamos y reconocemos nuestra falta. Él es bueno, Él nos perdona, nos limpia, nos lava, nos quita toda esa suciedad de nosotros. Dios envió a un ángel a Isaías para que lo lave, para que lo limpie, para sanarlo. Y fue una nueva persona. Y cuando ya estaba todo limpio, sanado, Dios lo utilizó como profeta. Leeremos Isaías 7. Isaías 7, del 5 al 8. Ha acordado, está bien, ¿no? Isaías 7. Ha acordado maligno consejo contra, no, creo que estoy mal. Perdón, ¿ah? Isaías 7, 6, ¿no? Isaías 6, 6, 6. Ya. No, es 5 al 8 es, perdón. Isaías 6, 5 al 8. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado de altar con unas tenazas. Y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Así pasó. El Señor hizo la obra en Isaías, lo limpió, lo lavó y lo preparó para poder hablar a su pueblo. La justificación del Señor es perfecta. La justificación del Señor es perfecta. El Señor ha hecho perfecto la salvación para cada uno de nosotros. Su justificación es perfecta. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Si lo ha tocado a Pablito y ha dicho que Pablito va a tener la salvación, Él es soberano. Lo ha escogido a Pablito porque entre muchos y muchos tú has sido elegido por el Señor, Pablo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. A Él le pareció, a Él le dio la gana de escogerte a ti, entre muchos, entre millones, y a cada uno de nosotros. Él nos ha escogido a nosotros. Por eso dice que su justificación es perfecta. Pero si hablamos de justificación, también tenemos que hablar de santificación. La santificación no es perfecta, porque eso depende de cada uno de nosotros. El Señor te da la salvación, pero la santidad depende de ti, depende de cada uno de nosotros.
Depende de cada uno de nosotros. El que seamos justos no quiere decir que seamos perfectos, por si acaso. No quiere decir que seamos perfectos. Todos hemos sido justificados. Todos nosotros hemos tenido la salvación. Pero la santidad, la santificación depende de cada uno. Depende de tu relación con el Señor. Unos pueden ser más santos que otros. Todos somos santos, pero unos son más que otros. Y vamos a poner un ejemplo nomás aquí. Por ejemplo, un buque de vapor cuyo mecanismo está roto puede ser salvado, puede ser llevado a un puerto, atarse y ser salvado. Un buque que se ha arruinado en el mar, lo que sea, un buque mecánico se arruina y luego es jalado, salvado y lo llevan al puerto, lo amarran y listo. Ese buque ha sido salvado. Pero ¿saben qué? El arreglar ese buque va a durar mucho tiempo. Va a durar mucho tiempo. Puede ser que sea todo el tiempo, no sabemos, pero va a ser así. Así es en la vida de nosotros. Nosotros hemos tenido la salvación, pero el proceso de santidad va a ser durante toda la vida que estemos en esta tierra. No es porque ya hemos sido salvos, ya estamos libres de todo pecado. No, vamos a pecar. Vamos a pecar. Y va a ser durante todo el tiempo que vamos a estar en esta tierra, porque Dios nos ha puesto ¿para qué? Nos ha puesto con un propósito. ¿Para qué? Para prepararnos, para que seamos preparados en esta tierra. No es porque ya nos ha puesto el Señor y ahí quedemos, no. Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros en las áreas que necesitamos ser tratadas. Dios va a acabar su obra, dice el Señor. El Señor dice, la obra que he empezado la voy a terminar. Entonces, el pecar para nosotros no tiene que ser un estilo de vida. Y si pecamos, tenemos que ser prontos en reconocer nuestro pecado y arrepentirnos y humillarnos y decir, Señor, he fallado. Pero a veces no queremos reconocer aún nuestro pecado. Y eso es orgullo. Eso es orgullo. Dios justifica a todos por igual, no hay diferencias. Es su obra soberana, decíamos. Pero cuando hablamos de santificación, hay creyentes que son más santos que otros. Todos somos santos, pero unos más que otros. Eso depende de nosotros. Y tenemos que examinarnos, como decíamos, ¿no ven? Como dice la palabra, examinémonos. ¿Cuáles son las áreas en que estamos fallando para el Señor? Que el Espíritu nos muestre en qué áreas estamos fallando nosotros, para que Él pueda hacer en nosotros y cambiarnos y renovarnos y transformarnos. Y siempre nos llama el Señor a eso, nos llama a tener una vida de santificación y nos exhorta a poder buscar esa santidad. Dice, dice la palabra en Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses.
Acá. Filipenses 2, 12, 13. ¿Está ahí? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, ocupaos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia buena voluntad. Eso está hablando. Ocupaos, dice el Señor. Romanos 6, 11 y 12. A ver, ponémelo, porfa. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice Romanos 6, 11, Colosenses 3, 5, ¿qué dice? Estamos hablando del pecado. Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estamos hablando del pecado. Colosenses 3:5, ¿no? Primera de Timoteo 6:12. La palabra está hablando eso. Haced, ¿eso dije? Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo 2:22. Ahí vamos a ver unas cuantos más. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Efesios 4, 22 y 24. Efesios 4, 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 4:22, ¿no? Y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. En todos esos versículos Dios nos exhorta a luchar, a pelear y a ocuparnos de ser limpios delante del Señor. Porque el propósito de nuestra redención es la santificación y somos nosotros los que tenemos que actuar con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que buscar esa santidad del Señor. A veces estamos relajados. La iglesia está relajada a veces, ¿no? A veces está tan relajada la iglesia en cuanto a nuestra santidad. A veces, y dejamos que esas pequeñas zorras que dicen, ¿no? Dañen la viña. A veces dejamos que esos pequeños pecaditos que decimos, ¿no? Que son pecaditos pequeños que no tienen nada que ver, pero son los que dañan todo eso. Toda esa relación con el Señor. No, dice, tenemos que estar conscientes de que nunca estaremos completamente libres del pecado.
Si decimos, por ejemplo, si salimos de aquí, estamos escuchando la palabra, todo eso, ¿no? Estamos adorando, escuchando la palabra, pero salimos afuera y afuera es la prueba para cada uno de nosotros. Afuera está la tentación para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos. No porque estemos en la iglesia, aquí en la congregación, ya decimos que ya no vamos a pecar, pero salimos y ahí está la prueba para nosotros. Porque yo lo asemejo así, digo, justificación, santificación, evangelización. Porque nosotros somos embajadores de Dios, somos el testimonio para toda la gente de afuera. Y es triste escuchar realmente, es triste escuchar que en la iglesia tantos matrimonios se están echando a perder porque no hay esa santificación, porque no estamos dándole lugar al Señor. Es triste que en la iglesia se escuche de divorcios, de peleas, de todo eso, porque no hay esa realidad, se está perdiendo esa relación con el Señor. Que realmente esto pueda llamarnos a nosotros para poder ver en qué estamos, en qué está la iglesia. Todos somos la iglesia, pero estamos perdiendo esa relación y estamos viendo que las familias se están separando en la iglesia. ¿Y saben qué? Eso son cosas del mundo. El mundo llama para eso. Y el enemigo está feliz cuando hay una separación, cuando hay eso. Y Dios está pendiente de la familia, de la iglesia. Es triste realmente escuchar decir que pastores se han separado, que los hijos de los pastores están en otras cosas. Es porque no estamos en el lugar que Dios nos ha puesto. Y eso depende, la santidad depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo realmente estamos viviendo nosotros? Si tenemos que ser testimonio, tenemos que ser sal y luz para los de afuera, para nuestras familias que no conocen al Señor. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros como hijos de Dios? ¿Qué testimonio estamos dando? Por eso estamos viendo que tantos jóvenes se están echando a perder. Y es por eso, porque no estamos en el lugar que Dios nos ha puesto. Y eso es una exhortación para todos. El que está viviendo una vida de santidad y está buscando del Señor así, desesperadamente, con hambre y sed, eso es lo que nosotros necesitamos. Que todos estemos ansiosos, deseosos de buscar al Señor cada día. No solamente cuando nos bendice, porque no lo busquemos al Señor para bendición solamente, para el tiempo que te dé. Y Dios es bueno porque te da y te bendice. Pero ¿saben qué? Solamente a veces lo buscamos para eso. Para llenar lo que necesitamos. Y Dios no está para eso. O sea, realmente hay que tener reverencia ante el Señor. Realmente clamar al Señor para que el Señor pueda poner en nosotros esa hambre, sed de buscarlo. En la mañana cuando estábamos orando, el Señor realmente quebrantaba nuestro corazón porque sentíamos el dolor de lo que tanta gente no conoce al Señor y están perdidos en sus deleites. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Que realmente eso pueda tocar nuestros corazones, porque a veces ni siquiera tenemos esos corazones compasivos de ver allá y hablar. Si te pone el Señor una persona para hablar y decir, estás haciendo mal, ¿saben qué? El perdón no es lo primero que tenemos que hablar. El perdón no es lo primero que tenemos que hablarles a las personas.
No decirles, te va a perdonar el Señor, ya lo que has hecho todo. No. Tenemos que hablarle de la salvación, tenemos que hablarle de eso. Salvación, porque su vida primero tiene que ser salvada y junto con eso tiene que haber ese perdón. Y Dios es misericordioso, porque Él va a tocar, pero si realmente nosotros con nuestra vida testificamos, porque a veces no necesitas hablar para que las personas se conviertan, con tu actitud ya estás tocando a las personas, con tu actitud, ¿no? Porque si eres una persona rencillosa, gritona, chismosa, todo, ¿cómo vas a tocar vidas así? Hay un ejemplo que ponía el pastor, no sé cuántas veces tocó ese ejemplo, pero viene una persona, una señora que es casada a la iglesia y ella tiene un cargo en la iglesia. Se porta bien la hermana, Ujier y no sé qué, no sé cuánto, ¿no ve? Su esposo no es tremenda la hermana, pero va a su casa y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Hace todo lo contrario. Entonces, ¿cómo va a convertirse su esposo? ¿Cómo va a convertirse? Lo contrario sería que la hermana venga a la congregación, participe, todo bien, llegue a su casa y empiece a hacer también lo que aprende de aquí, igual ahí. Y su esposo ve y digo, que realmente qué cambio. Yo quiero eso, lo que tiene ella. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Que realmente nos busquen porque realmente tenemos al Señor en nosotros y somos testimonio para muchos. Aún en la universidad, aún en tu trabajo, tenemos que ser sal y luz donde Dios nos ponga, no un mal testimonio, porque estamos representando a nuestro Señor y Dios nos libre de no ser piedra de tropiezo, porque escuchamos en estos tiempos de decir, uy, no, cristiano, no, por favor, no quiero, no tengo buena experiencia con cristianos. Y eso está mal, porque nosotros deberíamos de representar al Señor más bien por nuestros actos. Y eso tiene que ver las personas en nosotros. No es de tanto lo que hablas, sino lo que eres. No es tanto lo que hablas y hablas y hablas. ¿De qué sirve que vayamos a evangelizar a medio mundo? ¿De qué sirve? Si con tu actitud estás siendo otra persona. ¿De qué sirve todo eso? Vive lo que predicas. Hay que vivir lo que predicamos. Amén. Eso es lo que el Señor estaba hablando y que realmente podamos examinarnos y ver realmente dónde estamos, qué necesitamos, que Dios nos muestre y que el Espíritu nos muestre realmente eso en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar para luego. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno y nos sigues hablando, Señor. Nos sigues mostrando, Señor, nuestra condición, Padre. Padre, que realmente tú pongas en nosotros el querer y el hacer tu voluntad, Padre. Por favor, Señor, pon en nosotros ese deseo, esa hambre, Señor. Así como tocaste nuestras vidas cuando nos hemos convertido, Señor. Que realmente volvamos a nuestro primer amor, Señor, con desesperación, Señor, con anhelo, con deseo, Señor. Por favor, Padre. Por favor, Señor. Tú sigues siendo la obra en nosotros, Señor. La obra en nosotros, Padre. Renueva nuestra mente, Señor. Por favor, Padre. Nuestro corazón renueva, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por cada familia aquí, Señor.
en esta congregación, Señor. Nosotros bendecimos a cada familia, Señor. Bendecimos, Señor. Te pido, Padre, que tú guardes en estos días, Señor, a cada familia, Señor. Guárdanos de toda tentación. Guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Padre. Amamos tu presencia, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre. Eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro proveedor, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. No me alcanzan las palabras para expresar mi gratitud.